también de lo que son los formatos. ¿Sí? Entonces, formatos. Listo. Para ver un número racional, es decir, yo quiero que me aparezca, por ejemplo, 1/3. Yo le voy a colocar format lat. ¿Sí? Por ejemplo, yo también puedo escribir directamente en el command window, ¿sí? 1/3. Pero si yo coloco 1 entre 3, me va a salir que es 0.3333. Es decir, en su forma decimal. Para esto, entonces, vamos a cambiar. Voy a colocar acá format y abajo vamos a decir que X, o en este caso, 1/3. Le damos en contra. Entonces ahora observamos, lo ha colocado como formato racional. Es decir, ya no está colocándolo en decimales. ¿Sí? Antes también me sacó con 4 decimales. Es algo que MATLAB lo coloca por default, ¿sí? Los 4 decimales. Yo también puedo cambiar eso con format long. ¿Sí? Con formato, ¿sí? ¿No? Ya. Entonces, con formato largo, igualmente, yo voy a colocar 1/3. Nuevamente lo coso. Y ahora me va a aparecer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, creo que he contado más, pero son 14 dígitos que me va a aparecer. ¿Sí? En el formato largo son 14 dígitos que me aparecen. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Por ejemplo, yo también puedo decirle que me aparezca el formato largo de E. ¿Sí? Entonces observamos. A ver, vamos a acá borrar esta parte. Listo. Una vez borrado, lo cogemos. El formato largo, sí, en realidad, yo quería colocarlo como una exponencial, pero no me está saliendo. Listo. Entonces, el formato largo lo que me va a dar justamente va a ser que sea de 14 dígitos. Cuando le coloco la E, ¿qué es lo que va a pasar? Me lo va a colocar de manera exponencial, ¿cierto? Ustedes han visto de repente en su calculadora que les coloca E elevado a menos 0,01 o E menos 1, ¿no? Entonces le vamos a colocar igual 1/3. Y observamos, justamente me aparece 3.3 por E elevado a 0.1. Eso significa, esta parte estaría en formato justamente científico. Este E a la menos 1 significa por 10 elevado a menos 1. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a colocar un número más largo, no sé. 1 entre 10, 10, 10, 10. ¿Sí? Entonces, igualmente va a aparecer 1 E a la menos 0,8. ¿Sí? Es formato científico. Si yo le quito, por ejemplo, el long, y solamente le coloco format E, listo, me va a aparecer error. ¿Por qué? Porque siempre E debe de ir con el long. ¿Sí? Así es. Ahora, nosotros también lo podemos colocar, ya no que sea formato largo, exponencial, sino que sea formato corto, pero siempre debe decir formato corto o largo exponencial, no solamente formato exponencial. Entonces, de esta forma, yo puedo tener un formato de solamente 4 dígitos, ¿sí? Con long son 14, con short es 4 dígitos, ¿sí? Entonces, ahí ya podríamos hablar de formatos. Igualmente, por default, nuestro formato es short, ¿sí? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, nuevamente 1 entre 3, me va a aparecer solamente 0.333333. ¿Sí?
Listo. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Miss, le pongo clear all en esto y no borra las variables. ¿Por qué? A ver. Compárteme tu pantalla, por favor. Le doy correr y no borra. Miras el inferior, la parte inferior izquierda, dice waiting for input. Quiere decir que está esperando que en el command window, hazle clic en command window, listo, y colócale un número. Listo. Entonces tienes que esperar a que termine de ejecutar, no solamente una vez clic, no es necesario, le estás haciendo enter. No oye nada. Creo que antes le hiciste varios enter, por eso está busy, quiere decir que Ya. está ocupado. Entonces tienes que esperar que abajo en busy no aparezca nada o aparezca ready para que lo puedas seguir. Sí, en este caso creo que le has dado hartos play, entonces se ha quedado en su memoria, entonces eso sí hay que tener cuidado. Ya, En todo gracias. caso puedes ponerle pause, ¿sí? ¿Dónde? De breakpoints al lado, más arriba, más, Acá. ahí, pausa. Entonces, y ahora le voy a colocar el quit, le darle, ajá, ahí. Hazle clic. Listo. Si observas abajo donde decía waiting for input, ahora justamente lo estaba pauseando. Entonces es para que no siga generando, te va a generar excepciones, etcétera, pero lo va a pausar, ¿sí? Va a ejecutar lo que vendría a ser un script interno que tiene MATLAB, pero lo va a cancelar inmediatamente, ¿sí? Pero ojo, esto a veces, sí, dependiendo también de la memoria RAM de cada máquina, puede que se le cierre el MATLAB, ¿sí? Por ejemplo, acá ya te salió, sí, ojo, hay que esperar. Lo puedes quitar ese, es decir, nuevamente lo puedes llevar ese workspace listener, ciérralo, sí, colócale un X. No, listo. Entonces, nuevamente ahí tienes lo que vendría a ser el clear all, pero todavía creo que se ejecuta más veces. Y todavía lo están pauseando. Sí, parece que se ha apretado varias veces. Hay que esperar. No, déjenme, gracias. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos continuando. Ahora, hay unos caracteres especiales. Sí hemos visto que generalmente aparecía con el tipo que se llama doble. ¿Sí? Con el tipo doble. Vamos a ver que en MATLAB hay varios tipos de formato de datos. Sí, hay varios tipos de formato de datos y también cómo los podemos colocar. Entonces, para colocar lo que es un carácter, es decir, una palabra, ¿sí? Voy a colocarle de esta forma C. Y acá vamos a colocar un carácter type. ¿Sí? Ahora, algún carácter especial también lo podemos colocar acá el contra /n y significa que es una nueva línea. Esto sobre todo para el disp, ¿sí? Vamos a ver cómo se utiliza el disp. New line. El string es una cadena, ¿sí? Acá también. Esto significa que es una tabulación, ¿sí? Una tabulación. Luego tengo lo que es el decimal, ¿sí? Vamos a ver para qué significa decimal. Integer. Integer significa entero, ¿no? Luego también voy a tener lo que es un punto flotante. Punto flotante es con F. Luego voy a tener lo que es un exponencial.
un hexadecimal. El hexadecimal ustedes casi no lo van a utilizar mucho. ¿Sí? Pero igual. Y lo que vendría a ser un flotante BX. Este flotante es un flotante especial de 16 bits. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a nuevamente hacer un programita con el input. Entonces, vamos a colocar la temperatura. Entonces, F va a ser igual a la temperatura. Vamos a colocar input, ingrese la temperatura en Celsius. Tiene que ser igual. Listo, ingrese la temperatura en Celsius. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Nosotros vamos a ingresar por teclado, por ejemplo, un 37, 36, ¿no? Que es la temperatura normal, y lo vamos a guardar en la variable F. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Luego, ¿sí? Mejor no, en Fahrenheit, para hacer la conversión. Fahrenheit. Entonces, F. Entonces, vamos a ingresar en Fahrenheit. ¿Sí? La conversión para Celsius, ¿sí? Es 5/9 por F. Recordemos que F va a estar la temperatura en Fahrenheit, menos 32. ¿Sí? Entonces, esa temperatura, ojo, yo la voy a tener en Celsius. Yo puedo imprimir, ¿sí? Puedo imprimir con un printf. Vamos a mostrar en pantalla lo que vendría a ser fprintf. Va a mostrar en pantalla, ¿sí? Vamos a mostrar la temperatura en Fahrenheit es en Celsius, ¿sí? Entonces, la temperatura, nuevamente le vamos a colocar comillas. Temperatura en Fahrenheit. Acá vamos a dejar la temperatura en Fahrenheit. La temperatura en Fahrenheit, ¿sí? Le vamos a colocar, listo, 5.2 F. ¿Sí? Vamos a ver ahorita qué va a ser el 5.2 F. Entonces acá yo voy a tener justamente la temperatura en Fahrenheit. Entonces esta temperatura es en Celsius. Y justamente qué valor me va a mostrar. Me va a mostrar, no me acuerdo si coloco minúscula, mayúscula colocar. Entonces, ¿qué variable debería de colocar acá? Debo de colocar justamente la variable también en Celsius. También vamos a colocarle 5.2 F. Ahorita vamos a ver qué significa estos dos 5.2 F. ¿Listo? Y una vez que acabamos esta parte, colocamos las variables. Esta parte de acá lo vamos a colocar en el OneNote. ¿Listo? Listo. Cuando nosotros colocamos esta parte de acá, nos vamos a referir que cada una de ellas va a ser una variable. ¿Sí? En este caso le estoy diciendo que es F. Quiere decir que es un flotante. ¿Sí? Es un flotante. Entonces, en este caso yo estoy colocando que necesito dos flotantes. Flotante significa que va a tener decimales. ¿Sí? Entonces voy a tener acá una variable. En este caso la primera variable es, le ponemos una coma, la primera variable es F y la segunda es los Celsius. ¿Sí? Entonces me va a mostrar acá F y me va a mostrar Celsius. ¿Sí? Listo. Vamos a coser entonces este programa. Me dice ingrese la temperatura en Fahrenheit. Por ejemplo, vamos a colocar, no sé, 125.4. ¿Sí? Listo. Entonces, para que no aparezca
estas partes porque no es necesario. Solamente quiero que me aparezca lo que está en pantalla. Nuevamente lo vamos a correr entonces. Sí o sí. Listo, le vamos a colocar 126.4897882. Listo, hartos números. Ay, no. Entonces, ¿qué me aparece? 126.4897, tarararara. Me dice, la temperatura en Fahrenheit solamente me está mostrando 126.49. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Entonces, nuevamente acá. Este 5 de acá me va a decir que voy a tener 5 números. Y el 2 me quiere decir que voy a tener 2 decimales. 5 números, 2 decimales. ¿Sí? Si ustedes observan, yo coloqué al principio varios números, ¿sí? Varios decimales. Pero solamente me ha mostrado en el fprint, me ha mostrado 5 números, 126.49, hay 5 números. Y el punto 2 me muestra 2 decimales, ¿sí? Este 5 generalmente es para la parte entera, ¿sí? Es decir, si yo coloco, vamos a colocarle, por ejemplo, no, igual lo va a redondear, ¿sí? Entonces, justamente nosotros tenemos que saber también, cuando se programa, cuál va a ser la capacidad o cuántos números nosotros te vamos a colocar, ¿sí? Entonces, en este caso está aceptando hasta 5, ¿sí? Si yo le coloco 6, por ejemplo, vamos a recorrer esta coma, tanto, vamos a hacer 126.489.23.456789.456. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿qué me está mostrando? No ha podido, ¿sí? No ha podido colocar, por ejemplo, al principio 12.64.89. No lo puede reducir a 5, ¿sí? No lo puede reducir a 5. ¿Por qué? Porque esa vendría a ser su parte entera. Entonces, lo deja tal cual, ¿sí? Porque la parte entera no se reduce. Pero los decimales, que son 2, sí los deja tal cual, ¿sí? Ojo que no es tan efectivo, ¿sí? Lo ideal sería que coincidan los 5 con los 5 números enteros y 2 con los decimales, pero en este caso igualmente lo va a considerar mal lado, ¿sí? Entonces, en el resultado, ¿sí? Bueno, me sale que es 70.254.02. Quiero aumentar los decimales, le aumento acá a, por ejemplo, a 5. Entonces voy a tener ahora en la respuesta, vamos a colocar otro número grande. ¿Listo? Y en la respuesta ahora me está mostrando 5 decimales. ¿Sí? También puedo colocar que simplemente me muestre, ¿sí? Puedo decirle que solamente me muestre lo que son decimales. ¿Sí? Decimales, es decir, números enteros. Le coloco, en vez de F, le coloco D. ¿Sí? Le damos control S nuevamente. Le damos correr. F le voy a colocar 128.456789, pero en la respuesta, ¿y qué es lo que me va a aparecer? Me va a aparecer en este caso en formato, ¿sí? Exponencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también yo le coloqué que no es un número entero, sino le he colocado con varios decimales, ¿no? Pero justamente me está apareciendo acá como, ¿sí? Un decimal entero. También lo puedo decir que tenga varios números, ¿no? O que tenga menos números. Eso depende mucho de lo que deseamos hacer. Listo. Entonces, de esa forma yo puedo colocar acá decimales, puedo colocar flotantes, exponenciales, hexadecimales, puedo colocar caracteres, string, etc.